días, hermanos. Ahora somos un poquito menor número, pero no importa. Ahora voy a aprovechar, siempre quería hablar del Salmo 37 y voy a aprovechar esta oportunidad para poder predicar sobre este salmo. Pero antes una observación, si habrán visto en el cántico que es un popurrí, ¿no?, de varias canciones, varios himnos, hay una parte, no sé si se han fijado, que dice que Jesucristo quiere que seamos felices. Y la pregunta ¿es eso cierto? ¿Para qué Cristo nos ha llamado o qué es lo que ha hecho por nosotros? ¿Hacernos prósperos y felices o salvarnos? ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No está diciendo, mira, te voy a hacer multimillonario, vas a tener unas voces facturadas, todos tus hijos van a ser medallistas olímpicos, ¿no? Y vas a tener, bueno, una vida, pero full, ¿no? Felicidad a borbotones. Pero no es la verdad. A veces los cánticos dicen muchas cosas buenas y correctas, bíblicas, pero también hay algún gazapo por ahí. Y por supuesto ese es uno de ellos. Pero no lo hago por criticar, simplemente por dar una introducción a unas revelaciones de la Biblia. Y antes del Salmo 73 hay un Salmo 37 que va a tratar también este punto de una manera más, digamos, doctrinal, que es un Salmo de David. Y hay otro Salmo, que es un Salmo de Asaf, el Salmo 73, que va a, digamos, presentar el mismo problema, pero de un modo más dramático. Pero vamos a empezar primero leyendo qué es lo que nos dice el Salmo 37, que es muy completo, dice muchas cosas preciosas e importantísimas de aplicar en nuestras vidas. Y luego cuando veamos el Salmo 37 ya tendremos un precedente en David y luego encontraremos cuál fue el drama de Asaf. Ahora, yo no sé si todos se sentirán identificados con este drama. Hay vidas de los creyentes que son más plenas y felices y otras vidas que son más dolorosas, sufridas, trágicas, podríamos decir incluso. Y claro, esto no va para todos, pero yo creo que todos como cristianos en alguna medida podemos identificarnos en cierto modo con lo que vamos a escuchar. Vamos al Salmo 37, vamos a empezar a leer desde los primeros versos y luego veremos ya pues el Salmo 73. Y algo en relación con lo que leyó Alejandro también, ¿no? Hablaba de los opresores, ¿no? Hablaste de eso. Pero ¿cómo viven los opresores muchas veces? Comparado con un cristiano, comparado con un hijo de Dios. Lleva una vida, pero fabulosa. Es un opresor, es una persona malvada y sin embargo le va, pero fabuloso. Fíjense lo que dice, no vamos a verlo ahora, no hay PowerPoint, vamos a leerlos con las Biblias. El Salmo 37:1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Puede pasar eso en un cristiano? Sí. Porque vamos a connotar dos cosas. Uno, en primer lugar, lo que piensa la carne y lo que haya el espíritu humano del creyente. La carne te va a decir muchas cosas, porque estamos expuestos a las influencias del mundo y nuestra reacción carnal nos lleva a ciertas incomodidades o quejas contra Dios inclusive. Y aquí dice, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué significa impacientarse? Es perder la capacidad de soportar tu vida. Tu vida ya no eres capaz de soportarla adecuadamente porque ves esa prosperidad de los impíos y tú la estás pasando mal. Y eso te lleva a una contradicción de espíritu que hace que te sientas mal y te quejes contra Dios. Dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Es posible que un cristiano pueda tener envidia de una persona malvada? Carnalmente sí. No hay que ser tampoco idealistas, ¿no? Decir, no. Carnalmente sí. Oye, que estoy luchando por el Señor, trabajando por Él, y mira lo que me está pasando, y mira como que bien le va. Y sin embargo, él le escupe el nombre de Dios. No le importa un bledo Dios. Y es más, es una persona que hace iniquidades. Y sin embargo, que bien le va. Dice el 2, porque como hierba serán pronto cortados
y como la hierba verde se secarán. Por un tiempo está verde, pero luego se seca. Confía, dice el 3, en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios en medio de tus circunstancias que no pueden ser necesariamente buenas, sino incluso pésimas. Pero aún así, tu confianza en Dios no debe decaer. Dice pues el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, te entrego este problema, estas circunstancias difíciles, las pongo en tus manos, confío en ti, tú harás. Y efectivamente Él va a hacer. A veces también, esto es muy interesante de añadir a este comentario, que a veces queremos solucionarla por nuestro propio criterio. Y incluso hice una prédica una vez solamente tratando este tema, que por tratarlo de arreglar conforme a tu ímpetu carnal, tu enojo, o yo lo voy a arreglar así, voy a decirle tal cosa, así, bla, bla, y al final lo único que haces es estropearlo todo. Pero sí, esto lo voy a poner en las manos de Dios. Señor, que tú seas quien dirija la solución. Y al final, cuando lo he probado yo las dos formas. Las dos formas las he probado y las dos formas efectivamente puedo saber qué es lo que he encontrado. Cuando he hecho con mi carne, verdaderamente la he estropeado. El problema ha empeorado. Y cuando he esperado y he dicho, Señor, encárgate tú, al final se ha solucionado perfectamente. Eso lo puedo no solamente decir porque es una clave de la Biblia, de la palabra de Dios, sino porque lo he vivido. O sea que no hay forma de aquí. Bueno, repito el 5 con el 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Luego dice el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te impacientes, dice, espera en Él. Guarda silencio, ¿qué significa guardar silencio? No te estés quejando todo el tiempo. Que Dios, que esto, que lo otro, que malo que es, que esto, que lo otro, que mira cómo hace eso, me permite que pasen estas cosas. No te impacientes. ¿Te das cuenta? Eso significa no impacientarse. Dice el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Pero le va muy bien, mucho mejor que a ti. Pero dice que no te impacientes, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Luego dice, deja la ira y desecha el enojo. Fíjate lo que está diciendo David, que eso te ha podido producir ira y enojo. ¿Contra quién? ¿Contra la otra persona o incluso contra Dios? Bueno, no sé si alguna vez pueden haberse acercado a sentir algo parecido, pero es posible. Si no lo estuviera diciendo aquí David en un salmo, el Salmo 37. Hablaría de cualquier otra cosa, pero como Dios sabe, el Espíritu Santo sabe, que los seres humanos estamos dispuestos a tener ese tipo de sensaciones en el corazón, por eso es que está todo esto escrito. Dice, no te exiges en manera alguna a hacer lo malo. Pues como diciendo, bueno, pues si Dios no me trata bien como yo quisiera, pese a que yo le soy obediente, pues yo también seré malo como los malos, porque al fin y al cabo a los malos les va bien. Y terminan, y hay casos así, que terminan verdaderamente envolviéndose en el pecado porque se decepcionaron con Dios. ¿Realmente tiene sentido que un cristiano que entiende lo que Dios hizo por él se pueda decepcionar de Dios? ¿Creen ustedes eso? ¿Posible? Si tú sabes que Él envió a su Hijo amado Jesús a morir por ti en la cruz, sufriendo lo indecible para que tú puedas ser salvo y tener la vida eterna y no irte al infierno, ¿no es eso infinitamente mayor que cualquier bendición humana que puedas experimentar en este mundo? Por supuesto que sí, pero hay personas que parece que no lo entienden y están todavía con el tema en la cantaleta de qué malo que es Dios, que no me ha dado esto, no me ha hecho esto, en fin, o no me ha contestado tales oraciones, y estábamos con ese tema. Eso no puede ser, porque si tú entiendes efectivamente lo que Dios hizo por ti, vamos a concluir lo que al final dice Asaf en el Salmo 73, que ya lo veremos. ¿Cómo concluye? Y es precioso lo que dice Asaf.
Pero vamos a terminar este pasaje del Salmo 37. Dice el 9, porque los malignos, esos que están también gozando maravillas, serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos serán destruidos también. No, dice, heredarán la tierra. Para ellos hay un futuro. Para aquel cristiano que está sufriendo y guarda su paciencia y su confianza en Dios, hay un futuro. Él heredará la tierra, mientras que el otro, ¿a dónde crees que va a terminar? ¿Dónde crees que va a terminar? En la condenación eterna. O sea que, ¿quién sale ganando? Aparentemente parece que el cristiano perdería, ahora, aquí, en este mundo, pero cuando vemos su futuro, la cosa cambia. ¿Se dan cuenta? Esto es algo muy diferente. Dice el 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él. Fíjense, se reirá de él porque ve que viene, ¿qué? Su día, su destino. Toda su arrogancia basada en su prosperidad es un chiste para Dios. Es algo que le da risa porque Dios conoce el futuro de estas personas y sabe que es un futuro terrible. Bueno, voy a leer hasta aquí nomás porque ya luego el Salmo 37 sigue un poco procediendo en explicar esto, pero ya la parte importante ya la hemos visto. Y aquí David, con la dirección del Espíritu Santo, nos da una reseña de este problema, de esto que puede surgir en el corazón humano. Ahora vamos a ver cómo lo ve Asaf. Vamos al Salmo 37 y vamos a ver cómo lo ve Asaf. Y las conclusiones finales a las cuales él llega. Es algo verdaderamente impactante. Empieza muy bonito. Vamos a ver los 3 primeros versos, empiezan muy bonito. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero luego pasa algo. Dice Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Uy, he estado a punto de deslizarme, de derrumbarme. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba por derrumbar Asaf? ¿Qué es lo que casi lo hace deslizar de la fe en Dios, de su confianza en Dios? ¿Qué es lo que estaba a punto de destruir a Asaf? Vamos a ver. Dice 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Ves? Nuevamente estamos viendo qué es lo que perturbó a Asaf. ¿Es humano que un creyente pueda sufrir ese tipo de perturbación? Por supuesto que sí. Es absolutamente humano. Que él está tratando de agradar y honrar a Dios en su vida, ama a Dios, le busca, y sin embargo, a diferencia de lo que dice la canción, no le va tan bien. Y tiene problemas, y hay cosas en su vida, unos más y unos menos. Quizás el que sufre más o ha tenido más percances entenderá mejor lo que está diciendo Asaf, y otros que no tanto, pues no lo entenderán tanto. Pero yo creo que somos lo suficientemente inteligentes para poder entender de qué está hablando Asaf, y que es algo que en mayor o en menor medida puede trastocar nuestros propios corazones. Hay una envidia por los inicuos, por los impíos. Dice el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Están saludables, fuertes, y sin embargo son unos verdaderos inicuos que son auténticos enemigos de Dios. Dice el 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Pueden incluso estos defraudadores que mencionaba Alejandro, personas que hacen el mal, estar muy bien, ¿no? Y estar pasando verdaderamente fabuloso en sus vidas, en su economía, en su salud, en las cosas que suceden en sus vidas. Y muchas más cosas peores, incluso. De ser personas peores me refiero, y que sin embargo estén muy bien. Dice el 6, por tanto, ¿qué efecto tiene eso en sus vidas? Dice que la soberbia los corona. La soberbia. Porque dice, mira, yo
a mí Dios me importa un bledo, yo hago a lo que a mí se me ocurre, puedo hacer las injusticias que quiera y sin embargo me va muy bien. Entonces eso me llena de arrogancia. ¿Vosotros no habéis encontrado alguna vez ese tipo de arrogancia en algunas personas así? ¿No la habréis visto? Que se burlan de Dios, se hacen en Dios, esa famosa expresión que no lo voy a decir exactamente cómo es, pero ya sabéis a qué me refiero. Y un montón de cosas y les va muy bien y están, pero Dios para ellos es una basura, ¿no? Dice, se cubren de vestido de violencia, se dan incluso el ojo de poder ser violentos. Los ojos se les saltan de gordura. Y fíjense lo que dice aquí al final, en este verso, dice, logran con creces los antojos del corazón. ¡Wow! ¿Te has dado cuenta de eso? Logran con creces los antojos del corazón. Se proponen algo conseguir y por lo general lo consiguen. A veces un cristiano quiere hacer lo mismo y no lo consigue. Incluso hasta Dios ni siquiera se los permite, porque Dios sabe que es lo mejor para cada creyente. Pero eso frustra, ¿no?, al creyente, ¿no? Ves esa comparación y dices, yo quería esto y mira, en mi vida no está. Y este fulano, este enemigo de Dios sí tiene esa bendición. Y más. ¿Cómo me trago eso? ¿Qué efectos puede producir en mi corazón? ¿No puede producir quizás una amargura? ¿Un posible incluso resentimiento contra Dios? ¿Una queja contra Dios? Ojo, que hay que diferenciar dos cosas. Esto es muy importante. Una cosa es quejarte a Dios y otra es quejarte contra Dios. Perdón, quejarte de Dios. Una a Dios y otra de Dios. ¿Cuál es la diferencia, me dirán? Bueno, cuando tú te quejas en la oración a Dios, eso es válido. En la Biblia vamos a encontrar un montón de ejemplos que podemos decir que un creyente puede quejarse a Dios en oración. Ahora, otra cosa es cuando tú vas a otro y le dices, qué malo que es Dios. Estoy quejando de Dios, ¿no es verdad? Pero a otra persona, no a Dios. No le estoy diciendo, Señor, yo no entiendo esto, ¿por qué permites esto que pase en mi vida? Y sin embargo, es una cosa, eso hasta ahí está bien. Tú puedes hacerlo perfectamente, no estás pecando para nada. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Podríamos quedarnos horas pasando uno por uno de estas quejas a Dios. Pero otra cosa es de Dios. Decir algo así, prácticamente Dios es malo, o qué malo que es Dios, que permitió esto en mi vida y esto o lo otro, o en la vida de otro. Y los he escuchado. Y eso es lo pernicioso. No te quejes de Dios a otros. Puedes quejarte a Dios todo lo que quieras, pero no de Dios a otros. Bien. Vamos a ver el 9. No, terminar el 8. El 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, pueden blasfemar sin ningún rubor. Están blasfemando continuamente. Dice el 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento del Altísimo? ¿Acaso Dios estará tomando en cuenta lo que hago y lo que digo? Seguro que no. Quizá ni hay Dios, porque justamente una gran base del ateísmo es precisamente pretender que no existe Dios porque no hay un Dios que les pueda juzgar. Por eso algunos dicen, yo tengo temor de que Dios exista. Y hay ateos que se esfuerzan con una serie de argumentos para poder tratar de convencerse a sí mismos de que Dios no existe porque así ese juez moral que un día les juzgará no sucederá porque no existe, ¿no? Ellos quieren demostrar que no existe. Y por eso sienten un temor incluso violento contra los cristianos y aquellos que defienden que Dios sí existe. Y bueno, yo por lo menos he tenido una experiencia bastante grande con la lucha contra ateos, porque yo tenía un blog que más o menos tuvo una gran actividad durante 5 años y los ateos siempre venían como tigres a tratar de atacar y claro, había que contestarles, pero ahí te das cuenta el que, digamos, es un ateo intelectual que dice, bueno, como fue este hombre que, ¿cómo se llama este hombre? ¿No? ¿Perdón?
No, era otro. Siempre me olvido, siempre la memoria me falla. Bueno, uno que fue ateo durante la gran parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y al final, en los años 2004, publicó un libro que se llama Hay un Dios, ¿no? Pero él era un ateo intelectual, un ateo que dice, bueno, yo iré hasta donde la evidencia me lleve. Y al final le llevó a creer que Dios existe efectivamente. Y se le metieron encima a los demás ateos, decían, este hombre ya está viejo, por eso dice esas cosas, ¿no? Pero el hombre estaba muy lúcido y su libro es muy lúcido, ¿no? Pero es así, porque el otro es el ateo histérico. El ateo histérico es aquel que justamente por lo que acabo de decir, tiene una inclinación, un temor, una aberración a que Dios exista porque él tiene miedo de ser juzgado. No quiere que sus inmoralidades sean juzgadas por un Dios justo, porque sabe cómo va a terminar. Y eso para ellos es algo tremendo. Por eso tienen eso, pero ellos tienen esa esperanza de que efectivamente Dios no exista y que, bueno, no... Como dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Bueno, si no existe, pues no pasa nada. Luego, ¿qué es lo que sigue diciendo el 12? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Les fue bien. Bueno, ya aquí Asaf nos muestra un cuadro de cómo viven estos blasfemadores de Dios, estos enemigos de Dios, estas personas que no tienen ningún interés en honrar y en creer a Dios, y sin embargo les va muy bien, ¿no? Y dice, ¿cómo reacciona Asaf ante esto? ¿Qué es lo que va a pasar con Asaf? ¿Qué es lo que sucede? Él dice, wow, bueno, está bien, no pasa nada, fabuloso. No. Él va a tener un conflicto en su corazón bastante intenso y va a decir en el verso 12, en el verso 13 algo que es muy impactante. Dice, se siente decepcionado de Dios, para empezar. Fíjense lo que dice el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, todo lo que yo he hecho no sirvió para nada, Señor. Yo te he querido honrar, he querido hacer lo que tú dices que hay que hacer, y mira cómo me va a mí. Dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Qué mal me va. Qué incoherencia, Señor. ¿Cómo es posible que tú permitas esto? ¿No te parece algo absolutamente incoherente? Que yo esté sufriendo y que estos impíos estén también. Ya vimos la respuesta del Salmo 37, ¿no? La temporalidad de esa prosperidad del impío, ¿no? ¿Y a dónde va a terminar? Pero aquí como que todavía Asaf no lo está entendiendo y él quiere entenderlo. Vamos a ver las conclusiones a las que llega. Dice el 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Sería una falsedad, un engaño, si yo pensara como piensan ellos. Y luego dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Me costaba entender, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto? No lo estoy entendiendo. Mi carne me dice una cosa, pero todavía parece que del Espíritu Santo no ha llegado la revelación. Hasta que llegó. ¿Qué es lo que pasa? Dice el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí viene una iluminación en la mente y el espíritu de Asaf. Ahora va a entender qué es lo que pasa. Fíjense lo que va a decir. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es el destino de estos malos. ¿Y qué pasó cuando Asaf entendió eso? Dice el 21, fíjense lo que dice el 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Yo les pregunto, hermanos,
¿Alguna vez no han sentido punzadas cuando algo te ha compungido el corazón de tristeza? ¿Nunca has sentido esas punzadas? Bueno, yo sí las he sentido, ¿eh? Esas punzadas existen. Y aquí dice que Asaf, cuando entendió eso y comparó su forma de pensar anterior, su confusión previa ante esa realidad, él comienza a decir, cuánta amargura tengo, y comienza a sentir esas punzadas. He estado pensando mal. No he entendido realmente las cosas que Dios ha determinado. No he entendido esta contradicción entre mi sufrimiento y la prosperidad de los impíos. Pero ahora empiezo a entenderlo. Y aquí va a venir una de las palabras más hermosas de Asaf, que culminan este salmo de una manera maravillosa. Y es justamente esas palabras las que señalan el entendimiento espiritual que un cristiano tiene que tener ante las aflicciones de esta vida. ¿Qué es lo que más te importa en esta vida? ¿Tu prosperidad y tu felicidad o a Dios? Porque puede ser que algún día no. ¿Sabes qué? Eso de Dios para mí es una entelequia, y en el fondo lo que más me interesa es mi propia prosperidad personal, mi vida, mi felicidad, esas cosas. Sabemos que hoy en día hay iglesias donde se predica eso. Se predica que Cristo, como dice la canción, murió para que tú seas feliz, para que seas próspero, para que te vaya fenómeno y para que tengas buena capacidad económica, salud y todo lo demás. Y claro, el ser humano en su carnalidad natural lo ve eso como algo estupendo, ¿no? ¿Quién va a decir que no? Pero ¿es eso realmente lo que debe entender que se busca en el corazón de un cristiano? ¿Es esa felicidad, esa prosperidad, o es a Dios mismo? Y en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no está diciendo, y no estoy diciendo que no se pueda ser feliz en este mundo, por favor, no me vayas a malinterpretar. Si tienes bendiciones de Dios, disfrútalas, al contrario, disfrútalas, no las desperdicies, ni seas tampoco pensando, bueno, esas bendiciones las tendré eternamente. No, haz buen uso de las bendiciones de Dios. No las pierdas. Ni tampoco pienses que no importa, sí importa. Nadie dice que el cristiano no puede ser feliz, pero tienes que tener un entendimiento que si las cosas un día no van tan bien y ya no tienes esa misma felicidad y esa misma prosperidad que tenías antes, pues, ¿qué es lo que va a quedar en tu corazón? Va a quedar una decepción perfecta y total como la que pretendía tener Asaf, pero que al final en su amargura se dio cuenta de que eso no era lo correcto. Él va a decir cosas verdaderamente maravillosas al final. Fíjense lo que dice el verso 21. Voy a leer otra vez y luego el 22 y luego el 23. Dice 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, fíjense lo que, ¡pum!, aquí se invierte la tortilla. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Dios mismo cogió tu mano y te llevó de la mano derecha. Y hay más pasajes que hablan justamente de llevarte de la mano derecha también, no es el único. Es una forma de expresar el cuidado de Dios, el amor de Dios por encima de esas aflicciones. ¿No recuerdan en el capítulo 8 de Romanos cuando dice ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y no dice ni los yates, ni los castillos en Escocia, ni las islas privadas en el Caribe. No dice eso, dice ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, ni nada. Habla de sufrimientos, no está hablando de cosas maravillosas. Nada de esos dolores y padecimientos que puedas sufrir, enfermedades y lo que sea, te separará del amor de Cristo. Y esto es una forma también de expresar ese amor de Dios. Dice luego el 24, me has guiado según tu consejo. Y después, ¿qué dice? ¿Después me echarás al basurero? No, ¿qué dice el pasaje? Dice, y después me recibirás en gloria. ¿No es algo esto glorioso? Después me recibirás en gloria. Fíjense que estábamos en el Antiguo Testamento, que no era tan clara en el judaísmo la idea de una vida ultraterrena, pero aquí con toda claridad Asaf está señalando de que hay una vida ultraterrena y
¿Quién le va a recibir en los cielos? Dios mismo. ¡Wow! Eso verdaderamente es sorprendente, pero está totalmente claro y específico. Y luego dice el 25, ya esto también es algo atronador. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, que tú eres realmente, he comprendido que lo más importante, el mayor tesoro que tengo, no es el coche, no es la casa, no es la cuenta bancaria. Un cristiano tiene un tesoro descomunal, increíble, y ese tesoro es Dios mismo. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, gracias Señor, porque te tengo a ti? Tú eres mi mayor tesoro. Como decía la palabra de Dios, mi hermosa heredad. Yo creo que si todavía no entendemos eso es porque todavía no hemos madurado espiritualmente, pero si tenemos la madurez espiritual suficiente, entenderemos que Dios es nuestra principal posesión y tesoro. Y eso yo creo que es revolucionario para el corazón humano. Luego dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, mi carne y mi corazón no están pasándolo bien, desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué significa eso de la roca? Algo inconmovible, algo que no se puede derrumbar. Yo estoy sobre la roca de Cristo. No seré vulnerado, no seré tumbado jamás porque estoy sobre la roca. Dios es mi roca. Y dice, mi porción es Dios para siempre. Nunca lo perderé. Siempre tendré ese bien, ese tesoro descomunal que es Dios mismo en mi corazón y en la vida eterna. Nunca lo perderé. Dice el 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, los que se alejan de Dios perecerán, se condenarán, se perderán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¡Wow! Está diciendo palabras mayores. Eso de que voy a jugar a la fe cristiana, me acerco por un tiempo, parece que soy cristiano, pero luego después me voy, me alejo y no vuelvo más. ¿Qué destino va a tener esa persona? Como decía el Señor, muchos vendrán acá el día y dirán, Señor, tú enseñaste en nuestras plazas. Hay dos pasajes, uno que de los ministerios y otro de la cercanía, ¿no? El de la cercanía dice, tú estuviste muy cerca de mí. Es decir, yo fui a la iglesia, yo me bauticé, yo hice esto, otro, yo hice lo demás. Y Jesús le dice, nunca te conocí. Tú nunca me entregaste tu corazón. Tú nunca recibiste a Jesús. Y por lo tanto, yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esa será la terrible respuesta que recibirá esa persona porque al final nunca quiso creer en Dios. No basta con ir a la iglesia, no basta incluso con estar aquí parado. Si una persona no ha recibido a Cristo, por mucho que hable, los ministerios que tenga, al final no va a ser salvo. ¿Y qué es lo que dice el 28? Y ahí termina el Salmo. Algo también precioso, que también tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Dice el 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Preciosas palabras, ¿no? Que un creyente entienda que el acercarse a Dios es el bien. Que venir aquí es para encontrar al Señor también y que eso es una bendición. Y que dejar esto de lado no te va a beneficiar, te estás perdiendo. Jesús dijo una cosa muy interesante, quien conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿A recoger con Cristo o desparramar? Si no entiendes que Dios para ti es el bien, acercarte a Dios es el bien, lo que vas a hacer es empezar a desparramar y desparramar y desparramar, en lugar de recoger con Jesús. Eso es lo importante. Y luego, ¿qué dice? Vamos a ver cómo termina este mismo verso. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Dónde está puesta la esperanza de tu corazón? ¿En las riquezas, en la cuenta bancaria abultada? ¿En un seguro? ¿En propiedades? ¿O está puesta en el Señor, el que sostiene tu vida? Y que aunque pases por el valle de sombra de muerte, Él te sostendrá.
porque esa es la promesa de Dios. Y además de eso, aunque sufras, tú sabes que tienes una propiedad, un tesoro invaluable que es Dios mismo. Y ese tesoro quizás en esta vida pueda ser pues algo que puedas no verlo tan tangible. Y eso es lo que pasa muchas veces, y los cristianos no lo ven tan tangible, pero sin embargo es algo que vas a tener por la eternidad. ¿Vale la pena? Pues sí, mucho más. Y el pobre tonto que cree que está muy listo y que le va muy bien y que despotrica de Dios y que es un enemigo de Dios y que se ha olvidado de Él y lo rechaza, pobrecito, dice, se reirá Dios de esta persona. Que se cree con su arrogancia que está muy bien, pero el pobre se le viene la noche. Y cuando esa noche llegue, su tiempo se acabó. Como dice el partido político, se acabó la fiesta. ¿No? Pues así, eso es lo que va a pasar. Bien, hermanos, yo creo que este salmo es verdaderamente un salmo precioso que también debe tocar nuestro entendimiento cristiano para poder evaluar y saber soportar circunstancias que puedan no ser gratas, pero sabemos que todo esto son aflicciones temporales, situaciones temporales, pero ya vendrá la gloria final en la eternidad. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender plenamente esto que entendió Asaf. Que no seamos como en su momento carnal en que él sufrió una enorme confusión y comenzó a sentir una queja contra ti. Sabemos, Señor, que en nuestra vida habrán problemas y tendremos que afrontarlos, muchos de ellos. Y te pedimos, oh Dios, que tú nos des un entendimiento pleno de que acercarnos a ti es el bien y que tú eres nuestro gran tesoro, nuestra mayor posesión en este mundo. Y sabemos, Señor, que tú tienes un futuro glorioso para nosotros, que ahora no lo vemos, pero un día lo veremos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.